Bueno, continuando con la segunda parte de la unidad que se refiere a la dinámica del cuerpo rígido, hasta aquí habíamos hecho repaso del movimiento circular y también el concepto de torque, ¿sí? El torque es un momento de una fuerza. Acá lo tenemos representado en un sistema de eje coordenado X y Z, una partícula de masa m situada a una distancia en una posición r del centro de coordenada, y sobre esa partícula se ejerce una fuerza que está desplazada respecto al eje de dirección del radio del vector r, de la dirección del vector r, un ángulo phi. Entonces, definíamos, fijémonos que esta fuerza F tiene dos componentes, según el eje, según este eje, lo estoy señalando acá, y según el eje vertical. El eje radial sería este, así, de giro, y este sería el eje tangencial, el componente tangencial. Entonces, vemos que, habíamos dicho que el vector tau, momento, era igual al producto vectorial de el vector f por el vector r, ¿sí? Y la componente, la única componente de f que hace momento es la componente que es tangencial, en este caso al giro de esa partícula respecto al centro O. ¿Sí? Acá lo representan, por ejemplo, acá decimos una fuerza F actúa sobre una partícula en cierta posición, posición R respecto al origen. El torque ejercido por esa fuerza respecto al centro O se define como un vector perpendicular al plano. O sea, en este caso, si el plano es donde está la partícula, el plano XY, el plano que sale de ese plano XY, según el eje Z, que tiene la dirección del vector tau, ¿sí? El módulo de el resultante de tau es igual al producto de la fuerza, el módulo de la fuerza por el módulo del radio, o sea, r la distancia, y por el seno, que forman ambos vectores. Acá en esta otra imagen tenemos algo parecido. Observemos acá la partícula F, la partícula M, el vector F en este caso es directamente es tangencial al eje de giro. Acá en este caso no era tangencial, sino que una de sus componentes era la tangente, ¿sí? ¿Ya? Perpendicular al radio. Recordemos que sería conveniente que ustedes vayan un poquito para atrás cuando se vio la parte de producto escalar y producto vectorial, que si yo tengo este sistema, el cuerpo rígido, sobre el que actúa una fuerza F, y el equivalente a trasladar esta fuerza al centro de giro sería, trasladamos la fuerza, esta fuerza F, al centro, y le agregábamos el momento que produce esa fuerza. Entonces, por eso es que cuando se hace un esquema, se pone este vector F, se lo pone acá y forma el ángulo, forman una perpendicular con R. Y el vector resultante del producto vectorial de F por R va a ser un vector que va a ser perpendicular al plano de giro, el vector M o tau. ¿Sí? Eso es, si ustedes lo repasan, se van a dar cuenta mejor aún. Vemos acá también que sigue la regla de la mano derecha o la del avance de un tornillo, ¿sí? Entonces,
la fuerza ejercida sobre un punto, cualquier punto del cuerpo rígido crea el momento de torsión. En este caso, como decíamos, tenemos una fuerza genérica acá que no necesariamente tiene que va a ser perpendicular al giro. Acá tiene una orientación dada por el ángulo phi, y de acuerdo a este esquema, la única que va a ejercer momento va a ser la componente vertical o la componente tangencial de la fuerza F. En este caso, ya esta fuerza F ya tiene una orientación tangencial, entonces directamente ambos vectores F y R son perpendiculares. Como consecuencia de eso, su producto vectorial da como resultado un vector m o tau que sale del plano XY y sale perpendicular a ese plano según el eje Z. Entonces se define el torque. Acá son distintos de otras maneras. Acá ya lo vemos, fíjense, la fuerza F perpendicular a R, la partícula m, y va a generar, digamos, vectores. En este caso el producto de F por R va a ser el vector tau. El vector tau, momento torsor o torque, que es igual al producto de R por producto cruz por F. Tiene la misma dirección y sentido que la velocidad angular y la aceleración angular. ¿Sí? Son vectores que son salientes del plano X y están orientados según el eje Z, de acuerdo a la convención que nosotros sigamos, ya sea el de la mano derecha o la del avance del tornillo. Y acá lo vemos ya visto en el plano. Soy insistente en esto porque tiene que quedar claro. Acá tengo una llave francesa que utilizamos para ajustar una tuerca y ejercemos una fuerza así. En este, supongamos, una fuerza que está oblicua, ¿sí? En dirección al radio de giro. Esta componente no hace momento. La componente horizontal de F, según el eje phi, que tiene desplazada un ángulo phi respecto a la horizontal, pero sí la vertical. Entonces, ¿por qué? Porque acá en este caso sería el coseno, y el coseno de 0 es 0. Entonces, si voy a considerar eso. Entonces, prolongamos la dirección de la fuerza F y trazamos la perpendicular desde el origen a la dirección de la fuerza F, y ese va a ser el brazo de palanca. Sería de las dos maneras. En este caso se forma un triángulo acá, el triángulo con respecto a las longitudes, y acá se forma un triángulo respecto a la fuerza. Cualquiera de las dos se puede usar para el cálculo. Entonces, D acá es perpendicular a F y es perpendicular sobre todo a la componente a la componente vertical. Entonces, de ahí sacamos que el producto vectorial F por R, que me va a dar el vector tau, ¿sí? En este caso el seno del ángulo es de 90 grados, el seno de 90 es 1, directamente me queda como que es igual al producto de los módulos. Esto ya habíamos visto, lo vuelvo a recordar, y acá tenemos un caso de dos fuerzas. Entonces, ¿qué hacemos? Si quiero sacar el momento resultante de estas dos fuerzas, tendría que sacar el momento de la fuerza F1 respecto al eje de giro por la distancia perpendicular a F, y de la misma manera para F2. Teniendo en cuenta la regla que tomemos como positivo para el giro. Recordemos que en el sentido antihorario considerábamos, ¿sí?, giro, el momento positivo. Entonces, en este caso, la fuerza F1 tiende a hacer girar al cuerpo, ¿sí?, respecto al punto O hacia de derecha a izquierda, hacia el sentido positivo.
lo considero, entonces el producto va a ser F1 por la distancia D1 perpendicular. En cambio, la fuerza que está aplicada en este punto, que es F2, tiende a hacer girar a este cuerpo en el sentido horario, al cual le dábamos sentido negativo, y por eso lo ponemos menos F2 por D2. ¿Sí? Y acá tenemos los distintos casos, supongamos, referido acá al cómo deberíamos utilizar esta herramienta para tener digamos, el máximo rendimiento. Sería en este caso, ¿por qué? Porque vamos a tener un brazo de palanca de 90 grados, ¿sí? ¿Sí? Sería el brazo de palanca, y acá tenemos una fuerza oblicua, ya vamos restando, digamos, eficacia al uso de la herramienta. De la misma manera tampoco podemos traccionar, porque no sería inútil el hecho de querer ajustar o desajustar esa tuerca. Entonces, generalmente uno hace una fuerza perpendicular al brazo de palanca. Eso es lo que quiere significar con esto. Bueno, acá lo mismo, la similitud vale si queremos abrir una puerta. Acá está vista de arriba, tenemos acá el muro, acá tenemos la bisagra y la puerta y el picaporte. Cuando queremos abrir una puerta, ejercemos una fuerza perpendicular al plano, digamos así, de la puerta. No abrimos empujando acá de este extremo, al margen también de que no se podría hacer, ¿sí? Y de la misma manera, abrirla de tal manera que la acción de nuestra fuerza sea inclinada. Sí se la puede abrir, pero deberíamos hacer más fuerza. Entonces, yo tendría que, para considerar el momento total, supongamos, esta no va a ser momento. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma la fuerza fuerza FD con el radio de giro, el seno de cero sería cero, ¿no es cierto? Entonces, acá ya tiene una cierta inclinación y acá formaría un ángulo de 90. Entonces, en ese caso, por el seno de 90 va a ser 1, entonces ahí es donde tengo mayor momento torsor, y por lo tanto la voy a poder abrir con más facilidad a la fuerza. Bueno, acá lo dicho está expresado acá. Por ejemplo, la dirección de la fuerza F sub C, está aplicada acá la dirección de la línea de acción de esa fuerza, y ubico el punto de giro y trazo la perpendicular. Entonces, el momento va a estar dado por el producto de la fuerza F sub C por la distancia perpendicular, en este caso a la bisagra, que es donde se realiza el giro, ¿sí? Esa sería la línea de acción de F. Y en el caso de la FA, si es perpendicular directamente, esta sería la fuerza FA y la distancia perpendicular sería RA, ¿sí? Y en el caso de la otra fuerza, que no hay distancia, por otro lado, porque ambos vectores coinciden, tienen un ángulo de 0 grados y el seno de 0 sería 0. Y acá visto la ilustración en las 3 dimensiones, ¿sí? Supongamos que hace una fuerza genérica, así que tiene esta dirección, ¿no es cierto? En este caso tiene la componente FI, FX y el ángulo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo sería el giro? Lo que normalmente hacemos, esta es una llave Stilson, estamos aflojando este caño, nunca hacemos una fuerza en dirección al eje, o sea, en ese caso estaríamos traccionando. Ni tampoco pondríamos nuestro brazo para ejercer la acción para ejercer el momento en una fuerza que tenga un ángulo menor de 90. Siempre lo hacemos perpendicular. Ustedes observen que la dirección, es decir, el R, la distancia respecto al eje de giro, en este caso, porque tenemos un eje acá, el caño, que queremos ajustar, es perpendicular a la fuerza que nosotros hacemos. Está dibujado ahí. Creo que se entiende el dibujo. De la misma manera, seguimos insistiendo. Acá hacemos, si tenemos una rueda con una manivela, si la queremos hacer girar, aquí lo que estamos haciendo es directamente estamos presionando, no vamos a mover nada si estamos presionando.
¿Por qué? Porque la fuerza F es para abajo y el radio también tiene la misma orientación, entonces el seno de cero es cero, el tau es cero. ¿Sí? Y en el caso de que hacemos perpendicular, giramos para allá, observen que en la figura, que la fuerza es perpendicular al radio, voy a tener el momento máximo. Y acá en el medio tenemos un momento intermedio. Quiere decir que el momento crece de derecha a izquierda acá, como está indicada la figura. Bueno, ahora vamos a ver que como consecuencia de ese momento torsor, surge como consecuencia un trabajo de ese momento de torsión. Recordemos que el trabajo realizado por una fuerza F, en general, el trabajo estaba dado como la integral, ¿sí? Entre una posición x0 a una posición x final, ¿de qué? Del producto escalar de f de x, ¿sí? En el caso particular de que si la fuerza es constante, se puede extraer fuera del símbolo de integración. Y me queda integrar únicamente respecto al desplazamiento. ¿Sí? Esa sería la expresión general que ya vimos, la expresión general del trabajo ejercido por una fuerza. Vamos a considerar ahora el trabajo realizado por el momento de torsión. Entonces, en este caso hacemos una similitud, decimos que tau es el equivalente angular a la fuerza F. ¿Sí? Acordemos que por la ley de Newton, la fuerza igual a la masa por aceleración. Entonces tau va a tener una estructura similar a esta, pero con medidas o con magnitudes que tienen que ver con el movimiento rotatorio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hacemos girar, o sea, en lugar de tener un desplazamiento de X que teníamos para una fuerza F, vamos a tener un desplazamiento angular, ¿sí? Que es el equivalente lineal de R, supongamos. Entonces, tau y tita son vectores axiales y señalan la dirección del eje de rotación, por lo tanto, su producto escalar, o sea, similar, acordémonos que el trabajo era el producto escalar de la fuerza por dx, entonces acá si tau hace las veces de fuerza y tita hace las veces de r, entonces directamente tau por d tita, el producto escalar, no va a ser otra cosa que el trabajo dado por el momento de torsión. Acá en el esquema de la figura observamos la figura que está acá en este color rosado, ¿sí? Una partícula de ese cuerpo. Consideramos que hay una fuerza F genérica que forma un eje phi con la dirección del eje radial, ¿sí? Y tiene una componente tangencial al giro, que está dada por la componente vertical de esa fuerza, que va a ser igual a F por seno de tita. Entonces la partícula de ese cuerpo rígido, al producirse una rotación por la cual se produce un desplazamiento de tita angular, también corresponde un desplazamiento en cuanto a la longitud del arco de giro de S. O sea, hay una correspondencia angular y hay una correspondencia lineal. Bueno, si hacemos esa, y como consecuencia de eso, recordemos, como el eje de giro está en este punto, va a surgir este vector saliente del plano de giro, del giro de rotación, según el eje Z, y ese va a ser el vector tau. Ahí está. Entonces, recordemos que la longitud del arco descrito por ese punto en su desplazamiento circular, o sea, el arco de S va a ser igual al producto del radio, ¿sí?, de giro por el desplazamiento angular de tita. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la definición de trabajo que es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento, o sea, nada más que acá lo único que ponemos, en vez de poner
F de X ponemos F, suponemos que la fuerza es constante, por ds. O sea, cambiamos de nomenclatura nada más. Si reemplazamos el ds, el diferencial de S por su equivalente, nos queda F por R por d tita. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos F por E, entonces F, la componente que ejerce el momento va a ser F seno de tita, ¿sí? Como vimos acá en el dibujo, me queda phi, F seno phi por R por d tita, y esto, ¿sí? Todo esto era lo que acabamos de ver, que era llegar al momento torsor, ¿sí? Al momento de torsión. O sea que el trabajo, en el caso, el trabajo de rotación va a ser igual al momento de torsión, al momento torsor por el desplazamiento angular. Así como en el movimiento, en el tipo de movimiento lineal, el trabajo era igual a fuerza por desplazamiento, acá es el momento por el desplazamiento angular. En general, entonces, si nosotros hacemos el torque es constante, hacemos la integración, ¿no es cierto? Hacemos para poder, entre un desplazamiento θ cero, un desplazamiento θ, suponiendo que si tau es constante, lo extraemos fuera del signo de integral y directamente me queda algo similar a lo que ya vimos en el trabajo digamos lineal. Entonces me queda tau por la diferencia entre θ final menos θ inicial. Entonces, que el equivalente a F por la diferencia de, digamos, X final menos X inicial. Para hacer una comparación. De esa manera, ya que hablamos de trabajo, ¿sí?, rotacional o trabajo debido al momento torsor, vamos a hablar de la energía cinética de rotación. Entonces, consideramos el objeto como el cuerpo rígido como un conjunto de partículas que rotan alrededor del eje Z con una cierta velocidad angular, omega. Entonces tenemos el cuerpo rígido, la partícula, ¿sí?, que gira con una velocidad angular omega y también tiene a su vez una velocidad tangencial v sub i de esa partícula. Respecto a un eje de giro que está ubicado en este punto O y a una distancia r sub i de la partícula m. Entonces se genera un momento de torsión, ¿no es cierto? Bueno, la velocidad angular está representada, como hemos dicho, sería un vector que sale del plano de giro, ¿sí? Cada una de esas partículas va a tener una energía que se caracteriza por la masa, por su masa y el módulo de la velocidad tangencial, ¿sí?, que sería v sub i. A pesar de que puede no tener ninguna energía cinética de traslación, ¿sí? Ese punto, ¿sí?, va girando, ¿sí? Entonces, nosotros, de acuerdo a la definición de la energía cinética, supongamos la inicial sería un medio de la masa por la velocidad inicial, la masa de la partícula I por la velocidad de la partícula I. Si todas las partículas, aunque tengan la misma velocidad angular, porque todas van a tener la misma velocidad angular, no van a tener la misma velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque van a estar ubicadas a distintas distancias respecto del eje de giro. Si yo ubico una partícula acá, donde está este punto, el punto rojo del mouse, ¿sí?, esa partícula va a tener una distancia, esta va a ser distinta a esta otra, y otra que sea así, siguiendo el movimiento paralelo, dicho así entre comillas, de ese movimiento de giro, también va a tener una velocidad distinta porque va a depender del radio. Recordemos que la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular, que ya vimos hace 2 o 3 transparencias más atrás. Entonces, ahí está, entonces la velocidad tangencial de la partícula I va a ser igual al radio respecto al punto de giro, al centro de giro, por la velocidad angular omega. Bueno, pasamos a la otra transparencia. Entonces,
Si hacemos, eso hicimos para una partícula, si hacemos extensivo esa expresión para todas las partículas, ¿qué quiere decir esto? Que debo hacer la sumatoria para la energía cinética de todo ese conjunto de partículas que conforman el cuerpo rígido. O sea que va a ser la sumatoria de todas las energías. Y si a su vez reemplazamos el valor o la igualdad a qué es lo que es igual la velocidad tangencial por el radio por lo omega, desarrollamos esto y nos queda, ¿sí?, esta expresión. Tenemos acá un corchete que me está indicando una sumatoria, y esa sumatoria ya vimos que es el momento de inercia, ¿sí? También hay una similitud de la energía cinética traslacional, ¿sí?, que vimos en el caso del movimiento lineal, que era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, como se trata de una rotación, tenemos su similar análogo. Y fíjense, la estructura es similar. ¿Qué quiere decir? Si hacemos una comparación, podemos decir que el momento de inercia sería su similar a la masa, y la velocidad angular sería su similar a la velocidad en el movimiento puramente traslacional. Entonces, del teorema general del trabajo y energía, ¿yo qué puedo decir? Habíamos dicho que la acción de una fuerza, el objetivo de esa fuerza era producir un cambio en su energía cinética, ¿sí? El trabajo habíamos visto que era igual a tau por el desplazamiento angular. Y a su vez la energía cinética, ¿sí?, el cambio de energía cinética es igual a un medio de la masa, en este caso un medio del momento de inercia I por la velocidad angular al cuadrado en el instante final, menos el correspondiente al estado inicial, ¿sí? Entonces es similar en ambos casos. Si queremos saber la potencia es la capacidad de realizar trabajo, ¿sí? O sea, con qué efectividad se realiza trabajo, o sea, hacemos con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces sería la potencia, va a estar dada por el producto del momento torsor por la velocidad angular. En el caso del movimiento traslacional era a la fuerza por la velocidad. Si ustedes lo recuerdan, si no lo recuerdan, les sugiero que repasen las clases anteriores. Bueno, ahora podemos tener una combinación de energía rotacional y traslacional. Supongamos que tenemos un sólido de revolución, supongamos una esfera o un cilindro, ¿no es cierto?, que está en el extremo superior de un plano inclinado, que tiene una inclinación θ respecto a la horizontal, y está situado a una altura h, ¿sí? La longitud del plano, acá como dice x, puede ser L, cualquiera. Y tengo un cuerpo, un sólido de revolución de masa m y de radio r, ¿sí?, del cual respecto gira. El eje de rotación sería ahí como está indicado, y gira con una velocidad angular omega. La velocidad del centro de masa es la que se desplaza y va, a su vez también va rotando, ¿sí? Gira con una velocidad angular omega. Entonces lo que se hace es aplicar, y si aplico una fuerza externa, ¿sí?, esa fuerza externa va a cambiar la energía cinética de ese cuerpo, tanto la energía cinética rotacional como traslacional. Entonces acá tenemos una situación intermedia dibujada, ¿sí?, adicionada a este esquema original, ¿sí?, pero también suponemos, para hacerlo más general, que hay una fuerza de roce debido al contacto entre ese cuerpo con la superficie del plano inclinado. Entonces la energía cinética total del cuerpo que rota, entonces va a ser la suma de la energía cinética de rotación y la energía cinética traslacional del centro de masa. Entonces la energía cinética total, como bien se ha dicho, la energía cinética traslacional del centro de masa, y la energía rotacional, ¿sí? Este momento de inercia se refiere
va a variar según cuál sea el eje de giro, ¿sí? Multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. El trabajo de la fuerza neta externa, esta fuerza realiza un trabajo, ¿sí? ¿Qué fuerza voy a tener? Voy a tener la fuerza neta, la fuerza externa, y además voy a tener una fuerza de roce, ¿sí? Que siempre es que esa fuerza de roce, observemos que va siempre en sentido contrario al movimiento. Entonces es una fuerza que le va a quitar rendimiento a la fuerza externa. En realidad la fuerza neta sería el trabajo de la fuerza neta sería el trabajo, tendríamos que sumar ambas fuerzas, la fuerza externa y la fuerza de roce, y sacar el trabajo neto. De todas maneras, cualquiera sea la forma de calcularlo, ya sea todo junto o por separado, la suma de ambos trabajos, ¿sí?, va a ser igual a la variación de la energía cinética total y a la variación de la energía potencial total, como ya vimos en el teorema de conservación de la energía. Si las fuerzas que actúan sobre el sistema son conservativas, entonces la energía mecánica del sistema, ¿sí?, se conserva, va a ser constante, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que este término al cual ya le he agregado la energía potencial, dado que este cuerpo lo tenemos a una posición h respecto del plano de referencia, entonces también debemos considerar la energía potencial de ese cuerpo, además de la energía cinética traslacional y de la energía cinética rotacional. Debemos considerar la energía potencial. Entonces eso sería constante. Quiere decir, si las fuerzas son conservativas, puedo plantear esta ecuación. Entonces, la analogía que existe, entonces, podemos establecer una analogía que es lo que existe entre lo relativo a la energía cinética de traslación y a la energía cinética de rotación. Observemos la energía cinética de traslación. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En el caso de la energía cinética rotacional, como ya habíamos anticipado, era igual a un medio de el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. La velocidad, lo que es velocidad en la energía cinética de traslación, la velocidad lineal o tangencial, ¿no es cierto?, sería la correspondiente a la energía cinética, a la velocidad angular. Lo que es masa en la energía cinética de traslación, en la energía cinética rotacional, va a ser el momento de inercia. Esto va a ocurrir cada vez que comparemos una ecuación del movimiento lineal con su correspondiente análogo en el movimiento rotacional. El momento de inercia, entonces, I es una medida de la resistencia del objeto a cambiar su estado de movimiento rotacional. Así como definíamos qué es lo que era la masa en su debido momento, definimos lo que es el momento de inercia. ¿Qué otras analogías diferencian entre la masa y el momento de inercia? Porque hablábamos de masa y momento de inercia, ¿sí? ¿Qué analogía existe? ¿Cuáles son esas analogías? La analogía dice la masa es una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento lineal. ¿Y cuál es el momento de inercia? Es una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento rotacional. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Sí? Las diferencias son, la masa es una propiedad inherente, intrínseca del objeto, ¿sí? En cambio, en el caso del momento de inercia, va a depender del eje de rotación. Como ya habíamos visto, en transparencia anterior teníamos una especie de tabla donde teníamos sólido de revolución, cilindros, anillos, esfera, prisma, cuyo momento de inercia iba a ser distinto según el eje de rotación que hubiésemos elegido, ¿sí? Entonces va a depender, ¿sí?, del eje de rotación. Y no solo depende de la masa, también, sino de cómo está distribuida la masa alrededor del eje de giro. Porque puede ser macizo, puede ser
puede ser hueco, ¿sí? Tener una parte hueca, o sea, depende de esos factores. No es lo mismo, ¿sí? Además, la masa es un escalar y el momento de inercia es un tensor. Bueno, ese es un término que solamente lo decimos acá para establecer una diferencia, pero no está la definición y el desarrollo de esto no está al alcance de este curso. Veamos entonces cuáles son algunas fórmulas análogas para que ustedes la tengan presente al momento de la resolución de los problemas, ¿sí? En el caso del movimiento lineal, tenemos que la fuerza igual a masa por aceleración. En el movimiento rotacional, su similar, tau, va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. En el caso de la energía cinética traslacional o lineal, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En el caso de la energía cinética rotacional, va a ser un medio del producto del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. En el caso de un trabajo traslacional o lineal, va a ser el producto de la fuerza por el desplazamiento. Y en el caso de la rotación, va a ser el momento torsor por el desplazamiento angular. La potencia, en el caso del momento lineal, va a ser el producto de la fuerza por la velocidad. Y en el caso de la potencia rotacional, va a estar dada por el producto del momento torsor, ¿sí? O torque, por la velocidad angular. Y el trabajo, ¿sí? Acá F por delta de X va a ser igual al cambio de la velocidad, al cambio de la energía cinética traslacional. Y acá en este caso, el trabajo rotacional, que va a estar dado por el producto del torque por el desplazamiento angular, origina un cambio en la velocidad rotacional del cuerpo. ¿Sí? Va a estar dado por un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado menos un medio de la energía momento de inercia por la velocidad angular inicial al cuadrado. Ahora vamos a ver lo que es el momento angular o momento cinético. Así como vimos que también la acción de la fuerza era originar una cantidad de movimiento, también acá hay el hecho de producirse una rotación, también hay un momento que le llamamos momento angular o momento cinético rotacional L, le llamamos con L, L mayúscula, ¿sí? Suponiendo un punto material, ¿no es cierto? Vamos a suponer un punto material que es un poquito más complicado. Yo le explico la transparencia para ver de dónde sale todo esto. No es necesario que ustedes lo sepan en detalle, pero tienen que tener en cuenta el resultado final y de cómo sale. De paso le sirve para ejercitar un tratamiento de forma vectorial del tema. Suponiendo, visto en perspectiva, una partícula de masa m sub i que está a una distancia r sub i del centro de giro, de rotación, ¿sí? Y que forma un ángulo phi, ¿no es cierto? Un vector, el vector cantidad de movimiento p sub i y la velocidad tangencial, un eje genérico. Y el eje de referencia de coordenadas cartesianas x, y, z, puesto como está en la figura. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se produce un giro, va a originar una velocidad angular, ¿sí? Que va a ser saliente del plano, o sea, según el eje z en este caso, y va a llevar asociada, ¿no es cierto? Si es un movimiento variado, movimiento circular variado, va a llevar asociado una aceleración angular y también lleva asociado también el momento cinético L sub i también que sale del plano. O sea que L sub i, o sea el momento cinético, velocidad angular y aceleración angular son vectores que salen del plano de giro, tienen la misma dirección y sentido. Si lo vemos desde vista superior, ¿sí? Vemos desde acá, vemos,
Acá no sé qué ha pasado, acá algo pasó, ya lo vamos a revisar. O sea, vemos vista superior, vista de planta, como se dice. Este sería el eje de rotación O, que estaría acá. El eje X y el eje Y, que sería ¿sí? El eje de rotación Z, la partícula M. Entonces el vector B sub I, que sería observemos que tiene una dirección cualquiera respecto, o sea, que te forma un ángulo phi, cualquiera respecto al eje X, un ángulo phi. De tal manera que ambos vectores, tanto P sub I como B sub I, va a tener su componente tangencial y su componente radial. Sería sacar la componente perpendicular, sería la distancia perpendicular, sería esta. Y L sería el momento cinético, momento angular saliente del plano. Si nosotros aplicamos la definición, que el momento cinético es igual al producto, ¿a qué es igual? El producto de la cantidad de movimiento lineal por el radio, ¿sí? El radio de giro, producto vectorial, ¿sí? Si queremos hacer el cambio con respecto al tiempo de ese momento cinético, tendremos que hacer la derivada de ambos miembros. En este caso, la derivada del segundo miembro, tenemos la derivada de un producto. Si ustedes a esta altura del año ya vieron cómo se hace la derivada de un producto, vemos que va a ser igual a la derivada de uno de los factores respecto al tiempo, más por el otro factor sin derivar, y más el otro, la derivada en este caso de la cantidad de movimiento respecto al tiempo por el otro factor R sub I sin derivar. Entonces sería algo puesto de esta manera, ¿sí? O sea, B sub I, este término sería B sub I, sería la componente de lo que correspondería a la velocidad tangencial por la cantidad de movimiento. Y R sub I por la variación de la cantidad de movimiento respecto a T, era la fuerza, era la otra forma de expresar la ley de Newton, como el cambio de la cantidad de movimiento lineal respecto del tiempo. Esa era la otra forma de expresar la ley de Newton, ¿sí? Entonces, esto lo simplificamos, ¿por qué? Porque tanto B sub I como P sub I tienen la misma dirección y sentido. Y esto es un producto vectorial, es el seno. El seno de 0, entonces 0, entonces esto se anula, porque tiene la misma dirección y sentido. Según el esquema, ustedes lo ven, tiene la misma dirección y sentido. Entonces a este producto, recordemos, el momento. El momento. F por R sub I es un momento, ¿sí? Entonces el momento de rotación, ¿sí? Quiere decir el cambio del momento cinético, cambio respecto al tiempo, va a ser igual nada más y nada menos que al momento. Y el momento, habíamos visto, el momento de torsión era igual al, en el caso de la rotación, era el momento de inercia de ese cuerpo por la aceleración angular. Y la aceleración angular a su vez es igual al cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir acá? Que quiere decir que también a su vez vamos deduciendo, ¿sí?, por la estructura que tiene esta ecuación, que el momento cinético también va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular. Vamos avisorando a qué va a ser igual. Entonces el momento lineal era esto, fíjense la comparación, el momento de rotación y el momento lineal. Fíjense la similitud estructural, ¿sí? Lo que era masa en el momento lineal, en el momento rotacional habíamos visto que su similar era el momento de inercia. Y en el caso de velocidad lineal de traslación era la velocidad angular, la similitud que hay entre los dos. Entonces, para un sólido rígido, nosotros hacemos el estudio que hicimos para una partícula, lo podemos hacer extensivo para un sólido rígido. ¿Qué es lo que tiene que de distinto? Que en lugar de ser una partícula M, voy a tener un cuerpo rígido, o sea que voy a tener que sumar todas esas partículas, esas infinitas partículas,
en una suerte de sumatoria. Por eso ponemos acá la masa, va a ser igual a la masa de este sólido o este disco que está representado acá, va a ser igual a la sumatoria de todas las partículas que conforman ese disco. Y lo demás tiene la misma estructura. Si ustedes observan y comparan con la transparencia anterior, tengo la misma disposición de los vectores respecto a este cuerpo rígido. ¿Sí? En esta parte no está animada porque es de lo mismo. Y acá lo mismo. En lugar de ser una partícula, ya tenemos de vista de planta, de arriba, vista superior, tenemos la misma forma de verlo. Ya no lo hacemos animado para ir ganando tiempo. ¿Sí? Y volvemos a desarrollar lo mismo. O sea que el L total va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos cinéticos de todas las partículas. Tenemos que hacer la sumatoria. Va a la sumatoria, hacemos sumatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos el desarrollo, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que el momento cinético es igual a la velocidad angular, como ya estábamos diciendo, por el momento de inercia de este cuerpo. Y acá, para hacer ver que son distintos, le ponemos el momento respecto del centro de masa. O sea, en este caso el eje de giro está respecto de su centro de masa. ¿Sí? Si hubiera sido un F-Eratz, el momento de inercia es distinto a la de un disco y es distinta a la de un cilindro. Y a su vez si fuera hueco o si fuera macizo. Entonces, si yo quiero hacer el cambio de ese momento cinético, hago lo mismo que en el caso anterior, aplico la derivada, hacemos la derivada de un producto, ¿sí? Bueno, en este caso se anula este término B sub I, ¿por qué? Porque tiene la misma dirección de sentido. Se anula y me queda directamente que el cambio del momento cinético para un sólido es igual a la sumatoria de los R sub I de todas las partículas por F sub I. ¿Sí? Eso va a ser el cambio neto. Bien, entonces el cambio del momento cinético, de la cantidad de momento angular o momento cinético respecto al tiempo, va a ser igual al tau neto. Y el tau neto es como si fuera, acordémonos que tau, la similitud con el movimiento lineal era la fuerza. ¿Sí? Entonces la fuerza era masa por aceleración. Entonces en este caso la masa es el momento de inercia y la aceleración lineal, en este caso va a ser la aceleración angular. Es muy sencillo, parece difícil, pero es sencillo. Así como había la conservación de la cantidad de movimiento lineal, también acá en este caso podemos plantear la conservación del momento angular. Para ello nos recurrimos a la siguiente figura. Observamos acá una nadadora cuyo centro de masa está alrededor de su cintura. Entonces toma impulso y se lanza hacia la pileta, digamos hacia la piscina, describiendo esta trayectoria. Y observamos cómo su centro de masa además va abajo, digamos, el cuerpo va rotando, ustedes observan que rota el centro de masa y al mismo tiempo también va describiendo esta trayectoria parabólica. ¿Sí? La delimitamos con este cuadrado, ¿por qué? Porque vamos a hacer un análisis como el que vamos a desarrollar. Vamos a decir que, por ejemplo, los cuadraditos, estos que ustedes ven acá de azul y rojo, el rojo me va a representar el momento de inercia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento de inercia va a depender del radio. Y acá observemos cómo la silueta de la nadadora en un lado está en forma longitudinal. Después vemos cómo se va haciéndose como un ovillo. Y después vuelve otra vez hasta que vuelve a tomar más o menos. Entonces va a ir cambiando a lo largo de ese salto, va a ir cambiando su momento de inercia y también va a ir cambiando su velocidad angular. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a considerar que tiene un momento angular L inicial, ¿sí? Y un momento
angular final. Si decimos que se conserva la cantidad de movimiento lineal, ¿por qué? Porque no hay ninguna acción externa que lo pueda modificar. ¿Esto qué quiere decir? Que el tau neto es cero, o sea, no hay cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento angular inicial es igual al momento angular final. Y el tau neto es cero, o sea, no hay ninguna influencia externa, ¿no es cierto?, que interactúe en mi sistema que yo considero que es la nadadora, en este caso la que realiza el salto. Entonces el tau es cero. En ese sentido, entonces, como el tau neto es cero, significa que L es constante. ¿Qué quiere decir? Que L para un tiempo cero va a tener un valor y L para un tiempo t va a tener el mismo valor y va a ser constante. Pero además nosotros ¿qué sabemos? Que la expresión para L para el tiempo t0 va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia, ¿sí? No me está saliendo acá. Perdón, vuelvo un poquito para atrás. Vamos a hacer la descripción. Observamos acá los cuadraditos, fíjense que a medida que empezamos con una velocidad angular más pequeña en valor respecto al momento de inercia. A medida que avanza, fíjense cómo uno disminuye y el otro va aumentando, hasta que un punto acá más o menos iguala y acá va el proceso inverso. Acá va a ir disminuyendo el momento de inercia y va a ir aumentando la velocidad angular, ¿sí? Observan cómo va y al final, ¿sí?, van a quedar, fíjense, acá en realidad acá hay un error, acá tendría que ser tendría que estar cambiado, o sea, tendría que ser rojo y tendría que ser azul, ya lo voy a cambiar. Bueno, entonces, de tal manera que hay una relación inversa, ¿sí?, digamos, a medida que uno aumenta, el momento de inercia aumenta, el otro disminuye. Y a su vez, si aumenta, va a ir disminuyendo. Y si disminuye, el omega va a ir aumentando. O sea, de tal manera que el producto, recordemos que L, el momento angular, es el producto del momento de inercia para el tiempo cero inicial por la velocidad angular en el tiempo inicial. Va a ser igual a I por omega en el tiempo final. ¿Sí? Entonces, si tenemos un sistema aislado, ¿qué significa un sistema aislado? Que la energía, no hay transferencia de energía, no hay una fuerza neta externa de tal manera que me produzca un cambio del movimiento, cantidad de movimiento lineal, y ni tampoco del cinético, ¿sí? Entonces, vemos la prueba de el individuo situado en una banqueta giratoria. ¿Cómo cambia? ¿Sí? Fijémonos acá con los brazos extendidos, tiene una velocidad angular que es menor que en el caso de ¿sí? En el caso de una bailarina, cuando la bailarina está bailando y de pronto cierra sus brazos, la vemos que se mueve con mayor velocidad angular, ¿sí? Entonces, este sistema inicial, ¿no es cierto?, y este sería el omega final, y en este caso no hay un tau neto en todo mi sistema, que yo considero mi sistema. Entonces, en este caso inicial tengo un momento de inercia inicial, fíjense en el tamaño con el que yo pongo la letra, o sea, represento el momento de inercia para compararlo en el otro instante. En este caso tiene un momento de inercia grande, ¿por qué? Porque está con los brazos extendidos. Si yo tengo el eje de giro acá, recordemos que depende del radio, el radio va a ser mayor, ¿sí? Entonces el momento de inercia va a ser mayor. Entonces, por la velocidad inicial, ¿no es cierto?, omega 0, inicial, fíjense acá, ¿qué pasa? Este aumenta y disminuye. ¿Por qué? Porque el radio ya disminuye también. Observen
el tamaño de la letra que yo quiero representar para ver cómo uno aumenta en un instante y el otro disminuye. Por eso digo que hay una relación inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento angular total de un sistema aislado es constante, tanto en magnitud como en dirección, si el momento de torsión externo sobre el sistema es nulo. Entonces, esto es algo parecido, ¿no es cierto? Y bueno, es una relación inversa. ¿Sí? Es la expresión de una relación inversa. Bueno, y después tenemos ahora lo que es el movimiento del giróscopo. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar en la explicación hasta acá. O sea que es lo que nos urge, ¿no es cierto? Yo de todas maneras les voy a ir pasando la diapositiva en forma lenta, sin darle alguna explicación. Ustedes ya saben la necesaria para poder entenderlo de cualquier forma. Las dudas las vamos a resolver en el momento de alguna consulta, pero lo fundamental es que ustedes ya tienen hasta este punto, ustedes tienen todas las herramientas para resolver los problemas tipos para el parcial. Entonces acá lo que viene era de la descripción, como decía el programa, el movimiento del giróscopo. El giróscopo es un dispositivo en el que el eje de rotación puede cambiar libremente de dirección. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. Este es un elemento, un dispositivo que tienen los barcos, tienen los aviones, las naves, ¿no es cierto?, para mantener el equilibrio, ¿sí?, para mantener estabilizado, en este caso, ya sea a la nave, ya sea que se trate de un barco o de un avión. Yo les voy a poner entonces así para que ustedes lo tengan, y con la ayuda de la bibliografía que les doy al final puedan entender algo, y si no, bueno, como lo dije, vamos a evacuar las dudas en el momento de las consultas. ¿Sí? Yo lo voy poniendo para que quede completo el desarrollo del tema. ¿Sí? Bueno, acá el movimiento giroscópico, seguimos como es. Fundamentalmente esto está extraído algunos esquemas del libro del Tipler, ¿sí?, que están muy lindas las esquematizaciones, están puestas algo con elaboración personal también, para hacerlo más explícito, ¿sí?, y animado. Al final del capítulo yo le doy la bibliografía correspondiente. También tiene acá el desarrollo de los vectores, para no hacerlo más tedioso, ¿sí? Y un movimiento que siempre vemos, no sé, por lo menos lo que tienen mi edad, alguna vez habremos jugado con el trompo, ¿no es cierto? Y el trompo es justamente que realiza este tipo de movimiento de precesión, el movimiento de nutación. Así como lo realiza el trompo, también la tierra también realiza un movimiento de precesión y nutación, ¿sí?, que está ahí. Bueno, esto ya es un plus, es un extra que yo le estoy dando, no es necesario que ustedes lo sepan. Si ustedes lo quieren ahondar o profundizar en el tema, bueno, lo ven y después lo charlamos, ¿sí? De esta manera, nosotros establecemos así rápidamente lo que ya dijimos antes, un resumen de fórmulas para la resolución de los problemas. Recordemos que el momento de inercia es igual a la sumatoria de todas las masas que conforman el sistema por el radio al cuadrado respecto al eje de giro, si fuera un sistema de partículas discreta. Si fuera un sistema de un sólido rígido, ¿sí?, ya cada uno va a depender el momento de inercia del tipo de cuerpo, de la figura, de la característica del material y del eje de giro. Eso sería un caso. Y la energía cinética, recordemos, va a ser un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. El trabajo de torsión va a ser igual al momento tau por el desplazamiento angular. La conservación del momento cinético, y que lo tienen que tener presente. El teorema de
digamos, el trabajo de torsión aquí es igual, el trabajo de torsión es tau por el desplazamiento, en realidad sería delta tita, sería si ustedes quieren poner, va a ser igual al cambio de la energía cinética de rotación. Y la potencia, como está puesto acá. Entonces, ustedes al momento de resolver un problema, ustedes siempre tienen que plantearse la siguiente pregunta. Si el cuerpo está a una determinada altura respecto del sistema de referencia, si es sí, bueno, consideramos la energía cinética inicial y la energía cinética final. ¿Está rotando? ¿Rota el cuerpo que estoy considerando? Bueno, considero las velocidades angulares iniciales y el momento de inercia del cuerpo que se trate. Al final y al inicial. ¿Tiene velocidad al comienzo y al final? Hago lo mismo. Sí, esas son las preguntas que se tienen que plantearse y responder de acuerdo. Siempre para la resolución de un problema tiene que hacer el diagrama adecuado, ¿sí? Al principio cuesta, después seguramente ni siquiera le va a hacer falta el esquema. Seguramente lo pueden concebir en su cabeza, ¿no es cierto?, sin necesidad de hacer el dibujo. Pero lo que yo recomiendo es siempre hacer el dibujo. Entonces, de acá lo mismo, seguimos, más de lo mismo, ¿sí?, puesto de otra manera. Y con eso terminamos. Yo le estoy dando la bibliografía, ¿sí?, la bibliografía que ustedes tienen acá, ¿sí?, de los libros que se ha usado para el desarrollo de los temas, ¿sí? Y con eso damos por terminado el tema y los invito para la próxima reunión para desarrollar otra unidad temática que nos toca. En este caso, lo que nos vamos a desarrollar va a ser todo lo que corresponde a la dinámica de los fluidos. Bueno, por la atención, muchas gracias y espero que les sirva, ¿sí?, para resolver los problemas. Muchas gracias y hasta luego.